Entonces, a ver, vamos a hablar de las funciones de Rn a Rm. Eh, vamos a abordar esto no de una manera, lo que pasa es que se dan cuenta en el Gantt, ¿no? Del calendario, eh, dice funciones de Rn en Rm, ¿no? Lo que pasa es que ahí vamos a abordar el tema de la derivada, ¿no? La derivada de Rn a Rm, ¿vale? A eso es a lo que se refiere. En el segundo tema sí se ven funciones de Rn a Rm, pero no vamos a definir derivada, ¿sale? Que esa es la gran diferencia contra el tercer y cuarto tema, donde sí ya vamos a definir esos conceptos. ¿Ah? En realidad ya está definido lo que es una función de Rn en Rm, porque nosotros en cálculo 1 definimos funciones que tenían dominio en cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando yo pongo una función definida sobre un subconjunto de Rn a Rm, en realidad ya sabemos perfectamente a qué es a lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, es una función que toma valores en un vector, en un conjunto y va a otro. Entonces, no hay mayor cosa que decir aquí. Lo único que sí es que, bueno, esta es una función que pues, tiene una regla de correspondencia que cae a Rm, ¿no? Entonces, lo único que sí tengo que decir es, si yo tengo mi función valuada en este vector, ¿no? Pues esta función es una, fíjense, y esto va a ser lo que es importante, ¿sale? Si yo tengo una función en R que cae a Rm, ¿no? Y dominio en Rn, en realidad yo puedo ver esta función como m funciones, ¿no? Donde cada una de estas m funciones va a ser una función que va a ir de A, un subconjunto de Rn, a R. ¿De acuerdo? O sea, una función de Rn a Rm yo la puedo partir en m funciones de Rn a R. ¿Va? ¿Puedes repetir eso? No entendí. Si tú tienes una función de Rn a Rm, estás agarrando un vector y lo estás asociando a un vector de m entradas, ¿no? Entonces, cada una de esas entradas tú la puedes ver como una función de Rn a R, ¿sale? En vez de pensar la función como un ente grandote que simplemente manda un vector grandote, ¿no? Como en sucesiones, ¿sale? Sí, sí, ya entendí. Y Gracias. a estas se les llama funciones coordenadas, ¿vale? Eso es como lo más importante que uno diría, ¿no? De la parte de, de Rn, ¿no? O sea, de las funciones, digo, nada más trabajándolas, así como de primera instancia, ¿no? Pues podemos dar un ejemplo si quieren, por ejemplo, podemos dar uno sencillo. Sí, las x quedan con el gorro porque estás hablando de una función que tiene como dominio Rn, ¿no? Es que no, o sea, de lo que estamos haciendo aquí no estamos definiendo nada nuevo, ¿no? Como en sucesiones, sí. En sucesiones, allá no habíamos definido sucesiones que tomaran valores en Rn, ¿no? Pero en funciones, nosotros definimos una función de un conjunto X a un conjunto Y, ¿se acuerdan? O en álgebra, cuando vieron la definición de que es una relación que solamente al dominio le asocia un único elemento del codominio, ¿no? Entonces, no hay nada que definir formalmente. O sea, de hecho, nada más es la observación aquí de que la función se puede partir en funciones coordenadas. Ajá. ¿Vale? Porque realmente estamos como
como estudiando un elemento bueno, que tenemos como las herramientas suficientes para poder hablar de él, ¿no? Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Para que quede más claro. Si yo tengo una función, por ejemplo, definida del 0 a 2pi, ¿no? En este caso el dominio va a ser R, ¿no? Y va a caer R2. Esta que le hemos trabajado mucho, ¿no? Definida como, por eso les digo, son cosas que pues más o menos manejamos. F de t va a ser igual al coseno de t, coma seno de t. Por ejemplo, esta, digo, ya todos la deben de conocer, en realidad es la circunferencia trigonométrica, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, esta en realidad es una función, el t está variando, es el ángulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes varían el t, entonces, y obtienen este punto, acuérdense que este punto es coseno de t, seno de t, ¿se acuerdan? Entonces, la imagen, de hecho, esto es la imagen de la función, entonces la imagen de f. Ah, sí, aquí se me olvidó el cuadrático. Esta es la imagen de f. ¿De acuerdo? Y esta es una función de dos variables. ¿Quiénes serían sus funciones coordenadas? Bueno, f1 de t sería simplemente coseno de t y f2 de t sería el seno de t, ¿no? Que esta f1 pues va a resultar ser una función que va de 0 a 2pi y que va a r, ¿están de acuerdo? Igual a f2 de t. Va a ser una función que va de 0 a 2pi a r. Y de hecho nosotros ya sabemos cómo son esas funciones coordenadas, ¿no? Esas funciones coordenadas, pues la primera que es la coseno, ¿cómo va? Va así, ¿no? Y la segunda que es la seno, pues va así, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, pues ya vieron, ¿no? Esta función que te genera el círculo trigonométrico la podemos pensar Ah, pero fíjense, esta es la imagen de f, pero estas son las gráficas. ¿Ya vieron? Eso es importante. O sea, no es lo mismo porque la imagen de estas, ¿cómo sería? La imagen de estas, de hecho, está bien chafa porque la imagen de la primera función es simplemente un intervalo así, ¿no? Del 0 a 1, ¿no? ¿Sí o no? Esta sería la imagen de tanto de F1 como de F2, ¿están de acuerdo? Entonces, de hecho, si comparamos imágenes, sí cambia un buen, ¿no? Porque la imagen de estas coordenadas, pues es como pues es un intervalo de reales, ¿no? Y la imagen de la función en dos variables, pues es así, ¿no? ¿Cómo ven? O sea que hay que tener mucho cuidado al graficar ese tipo de funciones, ¿no? No, no es como combinación ni nada de eso. Nada más hay que tener cuidado que es diferente la imagen que la gráfica, ¿no? Fíjense. ¿Qué es la imagen? A ver, fíjense. Si yo tengo, son conceptos que ya sabemos. Si yo tengo f de a su conjunto de Rn a Rm, una función, entonces recuerden, ¿no? Que la imagen de a son los vectores y que pertenecen a Rm, tal que existe un x en a, que f de x es igual a y, ¿se acuerdan? Que de hecho esto es agarrar y evaluar todos los puntos x en a y ver cómo me quedó ese conjunto, ¿sí o no? Pero eso no es lo mismo que la gráfica, ¿sale? O sea, esta imagen es lo que estamos poniendo. Si quieren, aquí vamos a poner un color verde, ¿no?
Esta imagen es la que está aquí contra F1 y F2 y es la que vemos aquí, ¿vale? Pero no es la gráfica de la función. ¿Cómo definimos la gráfica? Vamos a definir la gráfica para que no haya ningún tipo de problemas. Que creo que sí la definí yo en cálculo 1, pero vamos a definirla de nuevo para que no haya ninguna bronca. O sea, dada una F, ¿no? Que la podemos ver como F1 hasta FM, esas coordenadas, ¿no? Que van de un, vamos a poner aquí que esto es igual, de un subconjunto A de Rn a Rm, ¿no? Definimos la gráfica. De F y la denotaremos vamos a ponerle G de F, la gráfica de F, como el siguiente conjunto. ¿Vale? Va a ser la gráfica de F, va a ser igual a, fíjense, van a ser los vectores construidos de la siguiente manera. Déjenme pensar. Va a ser las primeras coordenadas de la función van a ser el vector, el vector de las variables, ¿sale? Y las siguientes van a ser las que dé la función en esa parte, ¿sale? Ahí está. Aquí, ¿cuántas tengo? Aquí tengo n, ¿no? Bien, aquí tengo n puntos, ¿no? Y aquí tengo m puntos, ¿sale? Y así hasta que terminas, ¿no? Con la... Ah, no, mentira, no es cierto. Aquí son n y aquí son 1 porque la función ya va de Rn a R, porque son tus funciones coordenadas. Y aquí al final sería la Fm de x1 hasta xn, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir que es la gráfica? Te tomas las primeras n variables, ¿no? Con esa construyes los primeros n y luego los siguientes los vas construyendo con las funciones coordenadas, ¿sale? Y este punto al final es un punto que vive en Rn porque tienes en entradas cruz Rm porque estás evaluando la función y son m funciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es igual a Rnm, ajá, Rn más m. ¿Tá? Y bueno, ¿cómo variamos las X's? Porque son las que están variando aquí. Pues bueno, las X's son todos los puntos que nosotros podamos tomar del conjunto A, ¿no? Entonces, digo, de manera simplificada, y creo que fue como lo definimos en cálculo 1, la gráfica de F simplemente la vamos a poner como x, f de x, ¿no? Que pertenece a Rn más m, tal que x pertenece a, ¿no? Que así es como yo me imagino que lo definimos, ¿no? O sea, la gráfica de una función son agarrar y considerar el conjunto x, la función, ¿no? Pues, ¿cuál es la diferencia? Que cuando estamos hablando de imagen, no estamos poniendo ¿no? Simplemente evaluamos y nos fijamos cómo nos queda la f de x, ¿no? Y aquí lo que estamos haciendo es agregar un x al principio y esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque si pensamos en todas las funciones que nosotros conocíamos, por ejemplo, de una variable, ¿no? Que van de R en R,
Si no pensáramos en la gráfica, todo sería como pintar segmentos, ¿no? Entonces no tendría chiste. Entonces las funciones de RNR nosotros siempre las hemos visto en el plano, las dibujamos en el plano por este concepto de gráfica. ¿Están de acuerdo? ¿Cuál es la ventaja de poder hablar de funciones de más variables? ¿Están de acuerdo que si yo pintaba esto no era una función? ¿Se acuerdan? O sea, no era una función de RNR, pero sí se puede representar con una función de RNR2, ¿de acuerdo? Pero no lo estamos ya viendo como la gráfica, sino como la imagen, ¿vale? Entonces, lo más importante aquí es no confundir concepto de gráfica con imagen, ¿vale? Ok. Entonces, ¿dudas? La Ah, gráfica de sería la espiral, ¿no? No sé si ya la vieron. Creo que es la espiral lo que te queda cuando le metes la gráfica a ese. ¿Ya ven? Estés quejándose de sus... ¿Puede bajar un poco? ¿Cómo? ¿Puede bajar un poco? A donde puse la definición de gráfica. Ah, sí. Sí, está grabando, ¿no? Sí, sí estamos grabando. ¿Me equivoqué en algo en una parte? No, es que Mm, pensé que los X1 y XN lo puso como un solo, como para ordenado, pero no. Lo vi mal. ok. Este... A ver, entonces... déjenme pensar qué es lo que vamos a hacer. Yo creo que ejemplos... Vamos a trabajarlos, pero no sé si ahorita. Por ejemplo, a ver, vamos a ver uno más. ¿Vale? Por ejemplo, la elipse, ¿no? ¿Están de acuerdo que la elipse no es una función, ¿sale? Tiene el mismo problema de la circunferencia, pero se puede arreglar de la misma manera, ¿no? O sea, si la definimos como función de dos variables, ¿no? Yo la puedo definir como una función que va de 0 a 2pi, ¿no? AR como f de teta igual a coseno de teta, ¿vale? B seno de teta, ¿sí? Entonces, esta función que acabamos de pintar aquí, vista como de dos variables, si pintamos su imagen se ve como una elipse, ¿vale? ¿Vale? Como ven. Esta sí es función, ¿vale? Esta sí es función y su imagen se ve así, ¿no? Función de teta. O sea, no la podemos ver como función de RNR, pero sí la podemos, como gráfica de una función de RNR, pero sí la podemos ver como imagen de una función de, pues, de R a R2, ¿no? Entonces esa es la ventaja, ¿no? Cuando ya estamos, o sea, no podíamos parametrizar, lo que estamos haciendo es parametrizando curvas en el plano. Y las funciones
no nos dejaban poder parametrizar curvas en un plano, ¿sale? Entonces es como la ventaja. Ay, está bueno ese, ¿no? Pues supongo que tendríamos que, yo me imagino que se debe ver como una espiral chueca como elipse, ¿no? Pero nunca la he graficado. A ver, pues vamos a ver, ¿qué podemos perder? A ver. A ver, sería... ¿cómo sería esto? Sería f de x igual a... No, pero así no me va a entender, ¿no? Bueno, no sé, pero vamos a ver si me entiende. Sería x, coma, le ponemos seno de x, coma, 3 veces el coseno de x, ¿no? Aquí no sé si esto lo está entendiendo bien. Yo sé cómo hacerle, profe, ¿Sí? porque lo vi en YouTube, sí. Le pone la... Parece que Ah, sí lo bueno, va a hacer, ya, mira, sí lo va a hacer. sí, ya lo está haciendo. Ay, Dios. Pues sí es como una espiral, ¿no? Sí, mira, es lo que, sí me esperaba algo así. O sea, el otro es una espiral como, como que si ves la base es como una circunferencia, ¿no? Entonces, que le estamos moviendo el A y el B no necesariamente iguales, se ve como una espiral, ¿no? Pero con base elíptica, ¿no? Ya se me olvidó cuál eran este es el eje. Aquí están los positivos, ¿no? Cuánto positivo. Entonces vamos a guardar la imagen ya que lo hicimos. Y el otro se ve como un resorte, pero ese sí se ve con base circular, ¿no, John? No me gusta ese. Y nada más para que se vea el dibujito. Pero bueno, eso ya se los habían explicado en sus ayudantías, ¿no? Pues sí. Con monólogo y toda la cosa, para que vean que sí. Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy útil, ¿no? En este caso estaríamos definiendo una función que va del 0,1 a Rn. Estaría dado por f de t igual a x vector más t veces y menos x. ¿Vale? Aquí estamos suponiendo que tenemos x y y en Rn. ¿Reconocen este? Me vas a subir. Este es el segmento, ¿no? O sea, si yo tomo dos vectores en Rn, entonces los puedo parametrizar con una función de una variable, ¿no? Que, que me dibuje justamente esta imagen, ¿no? ¿De acuerdo? Esta sería la imagen de f, el 0,1. ¿No? Entonces, fíjense, ya pues, parametrizamos. Ah, esto no está bueno, esto sí está parametrizado, pero es que la gráfica ya es una función, por ejemplo, aquí está una función de RR2, ¿no? La gráfica sería una función de R a R3, ¿no?
Entonces es que esta está parametrizada por la gráfica de una función o por una, o de hecho lo puedes ver como la imagen de una función en R3, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? O sea, la elipse es la imagen de la función de R2. La de aquí es la gráfica de una función en R3. No, es la gráfica de esa función, pero también se puede ver como la imagen de una función en R2, ¿no? Que es la que resulta cuando queremos construir la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante saber o distinguir imagen y gráfica con respecto a qué función estemos ocupando, ¿vale? ¿Qué otros ejemplos podríamos ver? Me confunde un poco el término parametrizar, lo entiendo como no, eso es como una reparametrización, lo que tú estás hablando. Parametrizar simplemente es que con una variable tú puedas dibujar una curva o un movimiento, ¿sale? Entonces, de hecho, aquí la elipse está parametrizada por esta función de aquí, ¿no? Y esta espiral está parametrizada, pero no por esta función, sino por la función en R3, que es la que hace que construyamos la gráfica, ¿no? Parametrizar es justamente tomas una variable y cuando esa variable va recorriendo, va avanzando, vas dibujando lo que quieres, ¿no? Eso es parametrizar una curva, ¿vale? Este, ¿Sí? ¿Quieren que veamos otro ejemplo? Creo que ya, ¿no? O sea, no es necesario ver más ejemplos ahorita. Lo que sí es, em, híjole, lo debíamos de hacer, es que sí, me tengo que aventar una definición bíblica, ¿no? Este, la última para los compas, pues bueno, podemos ver déjenme pensar qué otra podemos ver. Pues la de la norma, ¿no? Otro ejemplo, pero esa no sé si la podamos ver la gráfica, a ver, déjenme pensar. Entonces, por ejemplo, una función, pero esta sería como del estilo de Rn a R, ¿no? Entonces la podemos definir como f de x igual a la norma de x, ¿sale? Entonces, esa está un poco compleja. Entonces, lo que podemos hacer es eh, no pensarla tan grande, pues no sé, sino definirlo, por ejemplo, que el conjunto sea la bola con centro en cero, ¿no? A Rn a R, ¿no? Y de hecho, para simplificar, igual la podemos hasta pensar en R2, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quién sería la imagen de esto? Pues nada más, de hecho, ni siquiera, ¿para qué pinté la imagen de esto simplemente sería el intervalo 0, 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? De hecho, abierto. Norma 0, esa sí la alcanzas. De hecho, es este rayito, ¿sale? ¿Sí o no? Entonces, ahí está, ¿no? Otro ejemplo. De hecho, yo creo que en su tarea van a demostrar que la norma es una función continua, ¿vale? Pero cuando definamos qué significa ser continua en funciones de Rn a Rm, ¿vale? No es tan difícil. De hecho, creo que se sigue de la desigualdad del triángulo generalizada, ¿no? Creo que sí. No sé, me suena a que sale muy rápido así, ¿no? Su definición. Este, esta es una definición así que me va a dar flojera escribirla, pero la tenemos que escribir porque formalmente nunca hemos definido esto,
Entonces, sean f y g, funciones que van de A a un subconjunto de Rn a Rm y C un número real y C un vector en Rm, ajá, y H una función. De una vez vamos a definir la composición, ¿no? De D subconjunto de Rm a Rk, pues vamos a definir todas las operaciones habidas y por haber, ¿no? Para que ya, la gráfica de esta función, ay, pues, es que la gráfica de esta función vive en R3, ¿no? Sería X, déjame pensar. Sería X, Y, la raíz de X cuadrada más Y cuadrada, ¿no? ¿Cómo? No sé. No, no sé, no, mi intuición no me alcanza. ¿A ¿Alguien sí le alcanza su intuición? Digo, la podemos más o menos tratar de ver aquí, ¿no? Sería como X, Y, coma raíz cuadrada de X. De X al cuadrado. No, así no. De X. Ahí donde está el cuadrado. Aquí está. De X al cuadrado más Y al cuadrado. Ah, es un cono. No inventes. Es un cono. Entonces debe salir con superficies regladas, ¿no? O sea, en geometría 2 vieron algo que se llama superficies regladas, ¿no? Creo. Sí. Ha de salir por ahí. ¿Sale? Que sa- Profe, ¿cómo sabe qué poner en las coordenadas para sacar la gráfica? Porque esta es o sea, el XY es el vector, ¿estás de acuerdo? Y esto es la norma de XY, ¿no? ¿Sí, Dulce? Ah, ¿y ahora qué voy a hacer aquí? Sí. Ah, oh, ahí está. Esta es la gráfica. Aquí no hay funciones coordenadas, de hecho aquí es la misma, ¿no? ¿Vale? Ahí está. Esta es la imagen. Ok, bueno, entonces continuamos con nuestra super definición así, tamaño bestial, ¿no? Entonces, 1, la suma de f y g, la voy a escribir y nada más me dicen si tienen dudas, ¿vale? Que denotamos, que no deberían, ¿sale? F más g como
va a ser f más g de la evaluación de x, simplemente va a ser f de x más g de x, ¿no? Digo, no tiene mayor ciencia, ¿no? Para todo x que pertenece a, ¿no? Ahora, vámonos con la que sigue. 2. El producto del escalar c por la función no, de hecho esta es definición, ¿eh? Le puse proposición. No, es definición. De hecho, así defines la operación, tal cual. ¿Sale? De hecho, con estas definiciones puedes demostrar que el espacio de funciones es un espacio vectorial, ¿no? Pero sí es como tal una definición. C por f de x para todo x en A. ¿Vale? O sea, estoy definiendo cómo puedo yo, estoy definiendo realmente operaciones, ¿no? En un espacio. Entonces, simplemente estoy diciendo cómo funcionan mis operaciones, ¿sale? Luego, el producto punto, ahí se puse el punto, ¿no? Sí, esta va a ser un poquito larga, pero ni modo. Entonces, el producto punto de C por F, que denotamos C.F, vamos a definir como C.F de X, simplemente va a ser tomar C y multiplicar el gorro, ¿no? Y multiplicarla producto punto con F de X, ¿no? Para todo X en A. Siguiente definición. Ya vamos a ir un poquito más al grano. F.G de X lo voy a definir como F de X punto G de X, ¿no? El producto punto de F con. Entonces, el producto punto de F con G, ¿no? ¿Qué más? 5, ¿no? Para los que les gusta el triple producto escalar, ¿no? ¿Alguien es fan del triple producto escalar? F cruz G de X es igual a F de X cruz G de X, ¿sale? Para todo X en A. Si M es igual a 1, el cociente, estoy pensando, el cociente no lo voy a definir, porque el cociente ya lo definimos en cálculo 1, ¿están de acuerdo? O sea, cuando M es igual a 1, no, pero sí lo tengo que definir porque puede ser que esté teniendo una función de Rn a R, ¿no? O sea, como que sí es real, pero depende de varias variables. No, sí lo tenemos que definir. Ajá. Entonces, 6. Si M es igual a 1, el cociente de F entre G vamos a ponerlo como va a ser F entre G de X va a ser igual a F de X entre G de X para todo X que pertenece a B igual a este conjunto. O sea, no lo vamos a definir en todos lados, lo vamos a definir solamente en los puntos de A
donde la función no se anula, ¿no? ¿Sale? O sea, ese sí nada más hay que tener cuidado. M, acuérdate que M es, justo como ya te contestaron, la dimensión a donde caen F y G, ¿no? Entonces, y 7, ya para terminar, la composición de H con F, la vamos a poner como H compuesta de F de X, va a ser H de F de X. Esta igual sí me la pude haber saltado porque la composición nosotros la definimos, la definimos en cálculo 1 para cualquier conjunto. Entonces, pero bueno, ya la puse, pero esta sí no la pudimos haber saltado. ¿Sale? Dale, de hecho, la composición tiene dominio solamente en... Déjame empezar por todo X que pertenece a B igual a los X en A, tales que F de X está en D, ¿no? Claro. O sea, solamente la vas a componer en donde tenga sentido para... Y el D sí, para H. Perfecto. ¿Vale? Entonces, esta de composición, esta sí me la pude haber saltado. Pero bueno, la ponemos, ¿no? No hay ninguna bronca. H compuesta con F. Y ya sí, con todas estas cosas que puse, pues ya todo mundo debería de saber cómo operar, ¿no? Estas cosas. O sea, ya si ponemos todo esto, pues ya todo mundo va a saber cómo operar sumas, cómo operar productos puntos, cómo operar cocientes, ¿no? Que hasta cierto punto, pues sí como que lo deberíamos de saber, pero formalmente nunca la hayamos definido, ¿están de acuerdo? Oiga, prof, una pregunta. Sí. Entonces, las 6 y las 7 tienen un dominio de Rn a Rm específico, ¿no? La 6 tiene un dominio, un codominio a R. O sea, son funciones que toman valores reales, aunque sean de varias variables. Ajá. ¿Y cuál era Ah, la 7? No. La 7 no le puse una restricción. Ah, era la 5. La 5 sí, porque necesitas que, o sea, aunque son de varias variables, necesitas que el dominio sea en igual a 3, o sea, que estos sean vectores en R3, porque el producto escalar solamente está definido en R3, o alguien dice que en R7, pero no, nunca o sea, nunca se ve eso, ¿no? entonces no importa cuál sea la n mientras la m sea 3, ¿no? ¿Está bien? Sí. Ok. Sí, de hecho no estamos poniendo, creo que aquí, dejan si pusimos restricciones para la N. La N no tiene restricción, solamente es el codominio en el que se permiten algunas operaciones y otras no, ¿vale? ¿Vale? Pues miren, ahorita no vale o sea, no es el sentido ver muchos ejemplos, digo, bueno, ya vimos los suficientes. El ejemplo, o sea, ¿qué es lo importante ahorita que sepamos? Porque de todas maneras estas funciones de RNR no crean que las vamos a dejar así. O sea, vamos a estudiar, es el objetivo de estudio de todo el curso, entonces vamos a ver muchísimos más ejemplos, ¿no? Ahorita lo que importa es que entiendan que se puede dividir en coordenadas, en funciones coordenadas, ¿no? Y que cómo es la imagen, cómo es la gráfica, ¿no? Pues de algunas funciones, ¿no? Entonces nosotros hicimos varios ejemplos, ¿no? De cómo es la imagen, cómo es la gráfica y todo eso. Entonces, como ya hicimos varios ejemplos, con eso es más que suficiente, con que tengan esa conceptualización por ahorita, ¿sale? Y simplemente definamos las operaciones básicas con las que vamos a trabajar estas funciones, ¿no? Ejemplos más complicados.
Y por eso luego no entienden la clase, ¿no? Ejemplos más complicados, pues ya vendrán conforme vayamos avanzando en el curso, ¿no? Ah, no te preocupes, es broma. Digo, yo estaría durmiendo y como que durmiendo y escuchando la clase, ¿no? Entonces, ¿ok? Así, entonces, ahorita nos basta con esto, con estos ejemplos. Ya después veremos más ejemplos conforme la teoría vaya avanzando. Digo, vamos a, van a salir ejemplos, ¿de acuerdo? No se preocupen, vamos a definir torsión y que las no sé qué y que la no sé qué, o sea, sale que la curvatura, o sea, vamos a ver más ejemplos, pero digamos que ahorita no, conforme vayamos avanzando en los temas, ¿vale? Ya vamos a terminar porque no quiero que la clase de hoy sea muy larga. Lo único que sí es que les voy a decir que el concepto importante que ahorita tenemos que cruzar, ¿no? Es el concepto del límite. ¿Se acuerdan que en cálculo 1 el concepto más importante era el concepto de límite? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Igual en cálculo 3. El concepto que va, o sea, la topología mide un concepto de cercanía. Y ese concepto de cercanía es el concepto de límite. Es el concepto que trae las épsilon y las deltas. Es el concepto que va detrás de sucesiones. O sea, el concepto de límite es el concepto más importante de cálculo 3. Vimos el concepto de límite, pero para sucesiones. Nos falta ver el concepto de límite para funciones. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que también en cálculo 1 eran diferentes, no? Entonces, el más importante obviamente no es el de sucesiones, el más importante es el concepto de límites para funciones de Rn en Rm. ¿De acuerdo? ¿No vimos imágenes inversas? ¿A qué te refieres? Sí lo vimos, ¿no? ¿O no? No entiendo qué quiere decir John, pero al final, bueno, si no lo vimos aquí, en superior lo tuvieron que haber visto, ¿no? No sé a qué se refiere. La cosa es que el concepto de límites es el concepto pues más importante de cálculo 3, ¿sale? Y por lo tanto, no lo vamos a ver el día de hoy, porque a ustedes el día de hoy les interesa ver más las caricaturas, ¿no? No, no es cierto. Les interesa ver más su examen de mañana, ¿no? Están más concentrados en su examen de mañana. Entonces, no lo vamos a ver el día de hoy, justamente para poderlo ver ya que estén más relajados. Mínimo pueden estar tristes, pero pues ya van a estar más tranquilos, ¿no? Entonces, ese concepto lo vamos a ver hasta la siguiente clase, pero es un concepto bien importante. O sea, acuérdense que este tema 2 es sucesiones, límites y continuidad, ¿vale? Nos vamos a tomar las funciones, sucesiones pues solo aplica para sucesiones y límite y continuidad aplica para funciones de Rn en Rm, ¿no? En general, pues ya vimos más o menos cómo pueden ser estas funciones. Digo, ya la imaginación pues da para mucho para cómo puedan ser. Pero realmente nos va a interesar estudiar los límites y estudiar la continuidad de esas funciones, ¿no? De Rn en Rm. ¿Qué dice? Pero bueno, al final no quiero abordar ese tema el día de hoy. Vamos a abordarlo pues hasta el viernes y entonces hasta aquí le vamos a dejar la clase, ¿vale?